En esta clase, antes de continuar con el desarrollo de otras características no lineales del concreto, me gustaría presentar un ejemplo sencillo de una viga cargada de forma uniaxial y además también hacer la presentación de alguna bibliografía y paquete computacional gratuito que puede resultar del interés para ustedes, no solamente desde el punto de vista de investigación, sino también desde el punto de vista práctico. Entonces, en primer lugar, el ejercicio que vamos a estar utilizando es el de una viga, ¿sí?, que va a estar sometida a una restricción en este borde y a un desplazamiento obligado en el extremo derecho y que por lo tanto va a sufrir ciertas deformaciones. Cosas interesantes que quiero que observen en esta viga es que, tal como lo hemos visto en la clase teórica, va a producirse un punto de quiebre en el que las deformaciones serán máximas y aquí podemos estar hablando del ancho virtual, ¿ok?, o equivalente de la zona de plasticidad, la zona cohesiva, la zona de progresión de la grieta, ¿sí? Y también es interesante que estamos viendo un comportamiento no lineal en la relación de deformación con respecto a carga aplicada. Pero algo que también se va a ver acá es que esta forma de la curva, cuando se termina la parte de endurecimiento y empieza el ablandamiento, tiene un efecto snap-through-back. Que nosotros hablamos de este tipo de efecto snap-through-back cuando hablamos de inestabilidades estructurales, como por ejemplo las de pandeo o también la del cambio de estado de equilibrio. Pero acá no se está produciendo específicamente por un pandeo, sino que se está produciendo por la rata de energía absorbida y disipada de nuestra estructura. Porque en la clase anterior hablamos de que las grietas se asocian a cantidad de energía disipada en las mismas, ¿verdad?, por la creación de nuevas superficies. Entonces, eso en parte queremos verlo con este ejemplo que vamos a resolver. No lo vamos a resolver a mano, sino que vamos a utilizar un software computacional por el mismo autor de esta bibliografía que va a ser de mucho interés. Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes es el uso de esta bibliografía, me parece muy interesante, de Ulrich Hausler-Combe, que nos presenta el libro Computational Structural Concrete, Theory and Applications. Es un excelente referente muy actualizado del estado del arte, de la manera en que podemos modelar análisis no lineales de concreto armado, explicando tanto la teoría como la práctica. Algo interesante de este libro es que el autor también comparte o nos da una página web que ustedes pueden acceder de forma gratuita, donde están los códigos de estos elementos que han sido programados y mucha de la teoría que se propone. Entonces, por ejemplo, si nosotros venimos acá, vamos a buscar acá la página 42, este ejercicio realmente fue programado, ¿sí?, totalmente, y es lo que queremos mostrar. También dejamos, no vamos a dejar como referencia el libro porque obviamente tiene derechos de autor, esto no ha de compartirse de esta manera, pero sí que pueden buscar un paper que les estamos haciendo llegar, donde se habla del análisis a falla de los snap-back, ¿sí?, para estructuras de concreto a gran escala, que suele ser aplicable en pilas de puentes, ¿sí? Así que no es solamente un pequeño ejemplo, esos efectos snap-through-back sí que se pueden observar, donde se habla precisamente de la energía disipada y donde se explica que el problema proviene en que la energía absorbida por el resto de los elementos que no se están fisurando no es proporcional a la energía liberada en el proceso de fisuración. Y por lo tanto, al esta energía ser superada, se produce un pequeño problema, ¿no? Y es lo que genera el efecto snap-through-back. Esto nos ayuda un poco a entender lo que habíamos visto anteriormente, solo que lo habíamos visto con una forma no lineal en la clase anterior. Acá se está utilizando un modelo constitutivo bajo tensión del concreto muy simple, en el que se asume lineal hasta el FT, es decir, el F'C, el FC de falla del concreto máximo, y luego también se asume lineal en ablandamiento luego de ese punto, ¿vale?, máximo. Y en este caso lo que se está utilizando es el G sub F, que sigue teniendo las mismas siglas, para calcular la energía utilizada, ¿no? Acá se está teniendo un elemento que se está cargando de forma uniaxial, pero noten lo que ocurre. Antes de que se produzca la falla localizada en el quiebre, en la grieta,
hay una distribución uniforme de deformaciones. Pero cuando empieza la grieta en el punto de quiebre, en el punto pico, ¿ok? Entonces empieza a haber una concentración de deformaciones unitarias. Al aumentar estas, disminuyen las de los elementos anteriores. Pero acá, por lo tanto, va a haber un cambio de energía entre las nuevas superficies generadas, que es la energía liberada, y la energía absorbida por estos otros elementos. Cuando esa energía absorbida es menor que la energía liberada, se presenta el efecto snapback. Cuando es superior, no pasa nada, tiene un comportamiento como el que hemos visto, pero cuando es menor la energía, es necesario volver al ejercicio y, digamos, tener que inclusive retroceder no solo en fuerza, sino también en deformación para mantener las condiciones de equilibrio. Muy interesante el efecto que ya en estas alturas podemos darnos cuenta de que se puede analizar. ¿Y qué pasaba cuando nosotros analizábamos efectos snapback o snap through back cuando utilizábamos, digamos, estudios de pandeo? Pues recordarán ustedes que utilizábamos el método de longitud de arco. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, continuando con estos agregados que quiero darle en este pequeño ejercicio práctico, una pequeña pausa a la teoría que hemos estado viendo hasta ahora. Fíjense, ustedes pueden ir a la página oficial que se llama concrete-fem.com, ¿sí? Que es la página oficial del libro. Y ustedes pueden descargarse el paquete computacional de elementos finitos para concreto que ha desarrollado el autor. Y es muy simple, ¿no? Pueden descargar la versión de código fuente que está totalmente desarrollada en Python, por eso me pareció interesante presentárselas. Se pueden descargar todos los ejemplos en un zip o incluso descargar una versión ejecutable, que también va a ejecutar al final de cuentas Python. ¿Ok? Si ustedes hacen esa serie de descargas, va a aparecer algo muy interesante, ¿no? Lo que tienen que hacer es descomprimir los dos zip, uno que es el que va a tener el confem y otro que es el que va a tener los archivos de ejemplo. Y luego los archivos de ejemplo, yo lo que hice fue copiarlos dentro del confem para poder hacer referencias a ellos. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese ejemplo, si nosotros vamos al Data Examples E3, ese ejemplo está acá adentro. El E301, ese ejemplo está acá adentro. Si nosotros observamos este archivo que se llama E301in, eso significa input en formato de texto, es un input muy parecido al que estamos viendo tanto en Nastran como el que puede haber en ANSYS. ¿Sí? Si ustedes lo abren, él va a abrir para nosotros este esquema en el que ustedes ven que primero se crean los nodos, ¿sí? Esto está haciendo un análisis bidimensional, ¿okay? Entonces aquí se está haciendo la localización del efecto snapback en concreto de una dimensión. Esto es un pequeño comentario al principio. Luego se especifican los nodos, se hace una subdivisión de 501 nodos. Entonces fíjense que va avanzando hasta 501 nodos, subdividiendo esa viga, ¿vale? Y luego se generan los elementos de nodo a nodo. El primer elemento del nodo 1 al nodo 2, el segundo elemento del nodo 2 al nodo 3, hasta el elemento 500. También acá en forma bidimensional. ¿Okay? Fíjense que esto es muy parecido a lo que podríamos estar viendo en Nastran. Luego hay una sección en la que se está definiendo el material con una cierta densidad y con una cierta elasticidad. Y además de eso, se está proponiendo una relación no lineal a partir de parámetros de daño dentro del elemento, de acuerdo con lo establecido por el Model Code 2010 en el concreto C40, ¿lo recuerdan? Que va a tener asociada una tensión tangente o una rigidez tangente, una deformación última y así por el estilo. Esos parámetros están utilizados como entrada para poder definir ese material, un rango elástico y un rango no lineal o plástico. Muy interesante la manera en la que acá se define. Inclusive si bajamos un poco más, fíjense lo que está ocurriendo aquí. Que podemos observar cómo se está activando el método de longitud de arco para resolver el problema. También acá se está aplicando una deformación o un desplazamiento de 0.00113, o sea, de aproximadamente 0.1 milímetros hacia la derecha, justo en el nodo 501. ¿Ok? Y bueno, luego lo que se hace es solucionar para ese objeto. ¿Cómo se ejecuta? Es muy simple.
nosotros, pues ya habiendo copiado acá el data examples, lo que hacemos es hacer doble clic a run confirm. Eso va a abrir esta línea de comandos, que vamos a ampliar un poco, ¿sí? Y yo puedo decidir si quiero correr, eso es 0, si quiero hacerlo simplificado, si quiero hacer un análisis bidimensional o si quiero postprocesar. Y acá me está dando todos los nombres de los archivos de ejemplo que estamos utilizando. Ya yo previamente había creado un análisis pues de este tipo de sistema. A ver si puedo mostrarlo, ¿no? Ya se había analizado el sistema. Pero bueno, acá simplemente lo que podemos hacer es volver a analizarlo. Entonces voy a decirle, mira, desde los datos de ejemplos, ¿ok? Analiza todo este sistema. Entonces le digo en primer lugar, 0 para que aplique el confirm, pego la extensión del archivo que copié acá arriba, data example E301, y él empieza a solucionarlo. Además me dice, ¿quieres postprocesarlo? Y yo le digo, sí, para que me muestre las imágenes finales. Y él va a empezar a hacer una serie de iteraciones, ¿sí? Una serie de iteraciones en el modelo. Entonces, él va a tomar un tiempo mientras lo soluciona. Algo interesante es que mientras él va solucionando, ¿sí? Utilizando el método de longitud de arco, yo también puedo volver a correr esto, pero solamente para postprocesarlo, para ir viendo los resultados hasta este punto. Por ejemplo, fíjense, yo le voy a decir acá 4 para postprocesar este objeto. Y él empieza a generar figuras de ploteo, donde noten que me está mostrando la deformación inicial con la fuerza de reacción en el nodo 501, que es el que está más a la derecha. ¿Lo ven? Y puedo salir, volver a ejecutarlo y ver cómo poco a poco, ¿sí? Como poco a poco vuelvo a ejecutarlo. Le digo 4, procesa. Le digo el mismo nombre. Ahí lo va a plotear. Y fíjense que ya en este punto se empieza a ver que está llegando a la parte superior de la deformada, ¿sí? Y acá la deformación unitaria es continua en todo el elemento, ¿no? Vamos a verlo de esta manera, ¿no? Pero esa es la tensión en todo el elemento, pero la deformación unitaria es esta. En este punto, la deformación unitaria es esta. Y fíjense que ya aquí empieza a concentrarse la deformación en la parte central. Vamos a hacerla nuevamente. Mientras él sigue corriendo, noten que aquí estamos viendo las iteraciones, ¿no? Vamos a ver cómo vuelve a ocurrir esto. Yo le voy a decir nuevamente, mira, postprocesa, mismo archivo, ¿qué tiene los resultados ahora? Me va a mostrar nuevamente en pantalla. Era muy potente este software. Fíjense que acá ya empieza a verse el snap through back, ¿sí? Aquí empieza a verse que ya hubo la parte lineal, luego la parte de plasticidad con endurecimiento. Acá empieza ya a haber un ablandamiento, pero luego empieza el retroceso, ¿sí? Y si vamos a ver acá la deformación en el elemento, fíjense que se está concentrando en la parte central la deformación unitaria, ¿ok? Pero acá vamos a tener ahora dos tensiones. ¿Por qué? Porque tenemos una tensión en los elementos donde no se está produciendo la grieta y otra donde está la franja de grieta equivalente, ¿sí? Ficticia que hablábamos anteriormente. Entonces, claro, en este punto van aumentando las tensiones para producir la falla. Vamos a volver a generarlo para ir viendo cómo se corre hasta el final. Que le volvemos a decir 4, este mismo elemento. Esperamos que aparezcan los ploteos en pantalla. Fíjense que ya casi ha terminado el proceso Snap Through Back que observamos en la bibliografía. Tenemos la concentración de tensión. Y bueno, acá en este punto máximo, cuando se acaba el elemento Snap Through Back por equilibrio, ya prácticamente ahí ha terminado el proceso de diseño. Esto lo puedo cerrar. Noten que acá ya terminó el proceso iterativo y esta es la solución final. ¿Y cuál es la solución final? Noten el proceso completo de Snap Through Back, que repetimos, pueden revisarlo en el paper, que eso se produce hacia atrás por un efecto de equilibrio energético, ¿ok? Como pueden ver acá la tensión máxima obtenida y pueden obtener acá el pico de deformación que se está produciendo a mitad del elemento. Pero este pico de deformación es precisamente por la grieta donde ya finalmente falla el elemento, ¿ok? Aquí es donde se está produciendo la grieta y está concentrada en este punto.
También algo que está generando esto es que cuando el rango o la franja digamos, de plasticidad, la franja donde se está produciendo esa grieta equivalente, la relación con respecto a la longitud del elemento es muy pequeña, entonces se pronuncia el efecto snap-through-back. Pero si esta no estuviera tan pronunciada, entonces podríamos ver otro tipo de objetos. De tal manera que cuando la grieta está muy, muy localizada, obviamente van a verse estos efectos que tienen que ver con el establecimiento de una falla muy local, pero cuando no está tan localizada, sino que se encuentra distribuida, y es lo que esperaríamos, esto es un pequeño ejercicio, ¿no? Pero es lo que esperaríamos, que esté más distribuida, que varias zonas se vayan plastificando, ¿sí? No solamente en la parte central, entonces uno podría empezar a observar no un comportamiento de este tipo, sino más de este otro, ¿ok? Que era el tipo de comportamiento al fallo completo en tracción. Bueno, repaso entonces con este ejercicio. Lo que estábamos buscando era presentar a ustedes 3 cosas interesantes. En primer lugar, hacer la presentación de esta bibliografía para que les quede como referencia. Hablar un poco de los efectos snap-through-back que pueden ocurrir en concretos de grandes dimensiones. Y además hacer la presentación de este paquete computacional que nos permitiría pues hacer uso de lo programado en Python, ¿vale? De forma gratuita por este autor para hacer otro tipo de escenificaciones, ¿no? De nuestros diseños. Algo interesante es que hay muchos otros ejemplos, quizás podamos ir abordando algunos de ellos, tanto en las clases en vivo inclusive, que ya no solamente involucrarán análisis unidimensionales, sino que inclusive, como veremos en la siguiente clase, pueden incluir fluencia del concreto, pueden incluir, digamos, el uso de refuerzo para placas o planchas, pueden incluir comportamiento elastoplástico en losas con aperturas y algunas caras libres. Es decir, hay muchos ejemplos interesantes que, bueno, podríamos estar considerando. Si bien es cierto, no es tan amigable como hacerlo sobre un software específico, la ventaja es que es totalmente gratuito, Entonces nos va a permitir hacer análisis que, si bien los dominamos bien, podríamos llegar a hacerlo sin un costo por licencia, ¿no? Sin embargo, vamos a continuar con nuestro recorrido de el análisis no lineal y de la caracterización del material. En la siguiente clase vamos a concentrarnos en el efecto de creep o fluencia.